Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía de la médula espinal. La médula espinal es un cordón que se encuentra ubicado en el interior de la cavidad vertebral. Este cordón tiene dos límites claramente definidos, un límite superior que se encuentra a nivel de la decusación de las pirámides en el segmento inferior de este reparo y un límite inferior que se ubica a la altura de L1-L2 en el adulto. De color blanco mate opaco, tiene una longitud aproximadamente de 45 centímetros en el varón y 41 centímetros en la mujer, y con un peso aproximado de entre 25 a 30 gramos. Por supuesto, este valor será mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino. Este es el aspecto que tiene la médula espinal cuando abrimos sus cubiertas protectoras, que son las meninges. Aquí visualizamos las meninges raquídeas, que lo que hacen es tapizar y proteger a la médula espinal en el interior de la cavidad vertebral. Estas meninges son tres, desde superficiales a profundo: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre tiene unas relaciones diferentes en el segmento raquídeo al segmento craneal. Y esto es que la dura madre espinal o raquídea se va a encontrar alejada y no directamente adherida a la estructura de la médula espinal, sino que se encuentra más bien adherida al periósteo del hueso de la columna vertebral, al periósteo del hueso de la vértebra. Esta dura madre se extiende desde el foramen magno hasta el segmento de S2 de la segunda vértebra sacra, en donde va a formar un extremo ensanchado que recibe el nombre de saco dural, en donde se va a contener líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal. A su vez, aquí visualizamos en esta ilustración extraída del Atlas de Netter a el resto de las capas meningias, es decir, nos estamos refiriendo a la aracnoides y a la pía madre. La pía madre forma unos repliegues que se van a dirigir hacia el segmento lateral, hacia la cara lateral de la médula espinal, y que van a constituir a unos ligamentos que reciben el nombre de ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados serán 21 pares, es decir, 42 en total, y llegarán a este segmento de la cara lateral de la médula espinal, ubicado entre las raíces posteriores y las raíces anteriores de la médula espinal. Esta es la apariencia que presenta la médula espinal con los dos tipos de sustancias visibles en el sistema nervioso central: la sustancia gris en el segmento medio de la médula espinal y la sustancia blanca en el segmento periférico de este elemento. Recordemos que de la médula espinal van a salir los nervios raquídeos conformados por una raíz posterior y una raíz anterior. La raíz posterior es de transmisión, será encargada de transmisión de la información sensitiva, mientras que la raíz anterior es encargada de la transmisión de la información motora. Cuando ambas raíces se conjugan, constituyen aquí al nervio espinal, que sale a partir del foramen intervertebral, antiguamente llamado foramen de conjunción, para luego inervar al segmento pertinente. Aquí visualizamos la apariencia que presenta la médula espinal una vez que vamos quitando, extrayendo sus cubiertas protectoras. Quitamos la dura madre y podemos encontrar, por ejemplo, nos podemos encontrar aquí con este reparo que se corresponde con el ligamento dentado. Estos ligamentos dentados, como ya mencionamos, aquí lo podemos ver en la fotografía del preparado cadavérico, se encuentran llegando al segmento lateral, a la cara lateral de la médula espinal, entre la raíz anterior y la raíz posterior de la médula espinal. Vemos a su vez la emergencia de los nervios espinales. En este caso vemos la emergencia de las raíces anteriores del nervio espinal. ¿Sí? Aquí vemos la emergencia, por ejemplo, de la raíz anterior de C2, la emergencia de la raíz anterior de C3, de C4 y así sucesivamente. De esta manera se puede deducir que los nervios espinales surgen en relación directa con el nivel vertebral al cual se le adjudica el nombre. Es decir, por ejemplo, aquí el nervio C5 está surgiendo con una relación directa a la vértebra C5. Pero esto tiene unas diferencias de acuerdo al segmento de la médula espinal del cual hablemos. La médula espinal cervical contiene a nervios espinales que se encuentran saliendo por encima de la vértebra a la cual se le adjudica el nombre. Es decir, aquí el segundo nervio espinal cervical se encuentra saliendo por encima del axis de la segunda vértebra cervical. Y así lo hace C3 por encima de la vértebra C3. De esta manera, los nervios espinales cervicales salen por encima de la vértebra del cual viene su nombre. Pero en el segmento torácico esto se invierte, de manera tal que, por ejemplo, el segundo nervio torácico sale por debajo de la segunda vértebra torácica y el tercer nervio torácico sale por debajo de la vértebra, de la tercera vértebra torácica, y así sucesivamente, así respectivamente. Aquí nos encontramos con la médula espinal contenida en el interior de la cavidad vertebral. La cavidad vertebral se produce por la continuación, por la articulación de las sucesivas piezas óseas de la columna vertebral, que son las vértebras. De tal manera encontramos aquí un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar y un segmento sacro.
Esto que estamos visualizando aquí en la ilustración se corresponde con lo denominado como topografía vértebromedular, y es que la médula espinal no se corresponde directamente con el nivel espinal. Es decir que, por ejemplo, si estamos a nivel medular de T7, no directamente estamos a nivel vertebral de T7. Si estamos a nivel lumbar medular, no estamos directamente a nivel lumbar vertebral. Y esto tiene que ver con la asimetría que existe entre el crecimiento en longitud de la columna vertebral y la médula espinal. La médula espinal, como ya mencionamos, tiene estos dos límites que son hacia superior la decusación de las pirámides en su segmento inferior y hacia inferior el espacio comprendido entre la primera vértebra lumbar y la segunda vértebra lumbar. Aquí finaliza la médula espinal en una especie de cono de vértice inferior que recibe el nombre de cono medular o cono terminal. Este cono presenta una prolongación fibrosa en segmento inferior que representa un vestigio de la cola de otras especies que recibe el nombre de nervio coxígeo. Este es el nervio coxígeo que sale a partir del cono medular y va a representar una especie de repliegue de la médula espinal en el segmento inferior, un repliegue, por supuesto, filogenéticamente rudimentario. Estos nervios que vemos saliendo aquí, que rodean al cono medular, reciben el nombre de cauda equina, ¿sí? Esto es la cauda equina o cola de caballo por su traducción desde el latín hacia el español, que son los nervios que salen del segmento terminal de la médula espinal y se dirigen hacia sus forámenes intervertebrales o de conjunción pertinentes. Este nervio coxígeo también recibe el nombre de filum terminal, ¿sí? Y es ese filum terminal el que termina insertándose en la cara posterior del sacro, como esa prolongación fibrosa que acabamos nosotros de mencionar. Vemos aquí la disposición oblicua que terminan obteniendo cada uno de los nervios espinales una vez que van saliendo de su segmento medular correspondiente, como por ejemplo aquí el segundo nervio lumbar que sale de este segmento vertebral que está aproximadamente a la altura de T12 y se dirige hacia el foramen de conjunción de la segunda vértebra lumbar, ubicado entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. De allí esta disposición oblicua que van teniendo cada vez más en sentido cráneo-caudal los nervios espinales en su salida a partir del foramen de conjunción. A su vez, lo que podemos destacar desde la configuración externa de la médula espinal es la formación de dos dilataciones o intumescencias que se encuentran a nivel cervical y a nivel lumbar. A nivel cervical se encuentra la dilatación cervical que está comprendida entre C5 y T1, aproximadamente entre las vértebras C5 y T1, y desde la cual se van a originar los nervios espinales que se dirigen a la inervación del miembro superior, mientras que la dilatación lumbar está comprendida entre aproximadamente T10 y la primera vértebra lumbar, y desde allí se van a originar y van a emerger los nervios espinales que se encargan de la inervación del miembro inferior. Podemos ver aquí la discriminación de los diferentes espacios que se forman a nivel de las meningias, raquídeas, meningias espinales, como por ejemplo aquí este espacio epidural comprendido entre el periósteo del hueso y la dura madre, y después aquí la formación de un pequeño espacio, ¿sí?, por debajo de la dura madre y separado de la aracnoides, que se llama espacio subdural. Este espacio subdural es un poco más evidente en las meninges espinales que en las meninges craneales. Luego aquí, por ejemplo, visualizamos la extensión del espacio subaracnoideo que se encuentra comprendido entre la aracnoides hacia profundo y perdón, la aracnoides hacia superficial y la pía madre hacia profundo y que contiene al fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Este espacio subaracnoideo se dilata aproximadamente a la altura de S2 y forma lo que se denomina como saco dural o fondo de saco dural. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, la extensión de este ligamento, que es el ligamento dentado que se encuentra llegando hacia la cara lateral de la médula espinal en el segmento comprendido entre las raíces anteriores y las raíces posteriores del cordón espinal. Aquí vemos un corte de sección transversal en donde podemos identificar la sistematización de las sustancias, sustancia gris en el centro y sustancia blanca en la periferia. La sustancia blanca en la periferia va a contener principalmente axones mielinizados y algún otro tipo de células, como por ejemplo astrocitos fibrosos, y está organizado en diferentes columnas, que son las columnas de la médula espinal. La sustancia gris de la médula espinal presenta esta forma semejante a una H, con dos columnas laterales separadas o unidas en realidad por este elemento central que recibe el nombre de comisura gris. La comisura gris está atravesada en su segmento central por un conducto, que es el
conducto o canal central de la médula espinal, clásicamente llamado conducto ependimario, y que segmenta la comisura gris en dos comisuras, una anterior, comisura gris anterior, y otra posterior, que será la comisura gris posterior. Ahora bien, estas columnas que dijimos que estaban unidas a partir de la comisura gris reciben los nombres de astas y se discriminan un asta anterior de la médula espinal que se encarga de transmitir y procesar la información de tipo motora y un asta posterior más alargada que se encarga de la información de tipo sensitiva. Ahora bien, vemos elementos que se pueden distinguir claramente desde la configuración externa de la médula espinal y son los siguientes. En principio, en la cara anterior de la médula espinal nos encontramos con este reparo que recibe el nombre de fisura media anterior. La fisura media anterior representa un surco prominente que se prolonga a la configuración interna de la médula espinal y segmenta dos regiones simétricas de la médula espinal, que son una región derecha y una región izquierda del cordón espinal. A su vez, tenemos un reparo prácticamente análogo en la cara posterior de la médula espinal, que es el surco medio posterior. Surco medio posterior, menos prominente que la fisura media anterior, y que claramente junto a la fisura media anterior segmenta a la médula espinal en dos mitades simétricas, derecha e izquierda. A su vez nos encontramos aquí con la emergencia desde la cara anterolateral o cara anterior de la médula espinal de las raíces anteriores del nervio espinal, y esto configura lo que recibe el nombre de surco anterolateral o surco colateral anterior. Entre el surco colateral anterior y la fisura media anterior encontramos lo que recibe el nombre de columna anterior. Esta columna anterior de la médula espinal lleva o contiene diferentes tipos de tractos que se encargan de, por ejemplo, llevar la información relativa al tacto grueso, grosero o protopático. Aquí tenemos, por ejemplo, en este segmento posterior a la emergencia de las raíces posteriores de la médula espinal, en un surco que recibe el nombre de surco colateral posterior o surco posterolateral. Entre el surco colateral posterior y el surco medio posterior se segmenta lo que se llama columna posterior de la médula espinal. Y entre los surcos colaterales, entre el colateral anterior y el colateral posterior, se segmenta aquí lo que conocemos con el nombre de columna lateral. Estas columnas contienen diferentes tractos, ¿sí? Vías neuronales, axonales, que se encargan de llevar diferentes modalidades de información, de sensibilidad y demás. Aquí nos encontramos con la configuración de la sustancia gris de la médula espinal ya mencionada. Aquí tenemos al asta posterior de la médula espinal con una cabeza, un cuello y una base. Y aquí el asta anterior de la médula espinal con una cabeza y una base. La presencia allí en el medio del canal central o conducto ependimario antiguamente denominado. Se puede visualizar en algunos segmentos de la médula espinal, específicamente en el segmento torácico de la médula espinal, a un asta llamada asta lateral o asta intermedio lateral que contiene específicamente células que son pertinentes al sistema nervioso simpático. Aquí nos encontramos con diferentes ilustraciones de la médula espinal. Aquí la formación de la intumescencia o dilatación cervical y aquí la intumescencia o dilatación lumbar y la continuación aquí con esto que es el filum terminale. ¿Sí? Aquí tenemos a la dilatación cervical y aquí a la dilatación lumbar en este segmento. Dilatación lumbar que va de T10 hasta L1 aproximadamente. Tenemos aquí diferentes cortes de la médula espinal y es que esta configuración interna de la médula espinal no tiene exactamente la misma disposición en las diferentes regiones del cordón espinal. Aquí, por ejemplo, vemos un corte efectuado a la altura de C5 y aquí otro corte efectuado a la altura de T2. Vemos, por ejemplo, un cambio en la proporción de sustancia gris con respecto a la sustancia blanca y esto tiene que ver con la cantidad de información que sale o llega desde y hacia la médula espinal. Por ejemplo, aquí en el corte efectuado a la altura de C5, nos podemos encontrar con algunos elementos importantes que son propios de la región cervical, como por ejemplo aquí un núcleo que recibe el nombre de núcleo frénico. Ese núcleo frénico es un núcleo, es un conjunto de cuerpos neuronales que va a dar origen a las prolongaciones axónicas que originarán al nervio frénico. Y a su vez también aquí en el segmento cervical tenemos al núcleo del 11º nervio craneal, es decir, al núcleo del accesorio. Aquí luego tenemos el corte a la altura de T2 y corte a la altura de T8. Con la presencia aquí de un tracto, ¿sí? Este tracto que se prolonga desde el vértice del asta posterior de la médula espinal que recibe el nombre de tracto dorsolateral
o posterolateral de Lissauer. Este tracto posterolateral de Lissauer se encuentra exclusivamente en la región torácica de la médula espinal y en los primeros segmentos lumbares de la médula espinal. Aquí, por ejemplo, el corte de L1, el corte de L3 y aquí los cortes en el segmento sacro, ¿sí? La característica de los cortes en el segmento sacro y en el segmento lumbar es la ausencia de uno de los fascículos de la médula espinal, que será este fascículo que vemos aquí, que recibe el nombre de fascículo cuneiforme o clásicamente llamado fascículo de Burdach. Este fascículo cuneiforme se encuentra solamente en el segmento cervical y torácico de la médula espinal. A su vez, falta decir que en el segmento torácico de la médula espinal encontramos un núcleo que se encuentra solo en la región torácica, que es el núcleo torácico posterior, que forma parte de la sustancia gris aquí de la médula espinal. Este núcleo torácico posterior, o núcleo de Clark, clásicamente, se encuentra a nivel de las láminas 2, 3, 4 de Rexit aproximadamente, ¿sí? Que son láminas de sistematización, de clasificación citoarquitectónica de la sustancia gris de la médula espinal, así como existen las áreas de Brodmann, de Corbinian-Brodmann, en el encéfalo. Aquí vemos, por ejemplo, las eferencias o aferencias que llegan o salen desde la médula espinal. Por ejemplo, aquí una aferencia que se encuentra llegando hacia el asta posterior de la médula espinal, pasando antes por el tracto posterolateral o tracto dorsolateral de Lissauer, y aquí una eferencia saliendo por el asta anterior de la médula espinal. Esta eferencia puede salir a partir de dos tipos de motoneuronas que se encuentran a este nivel, que son las motoneuronas alfa o las motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa se encargan de la inervación de fibras extrafusales, mientras que las motoneuronas gamma se encargan de la inervación de las fibras extrafusales, ¿sí? Fibras que se corresponden con la inervación de ese uso neuromuscular que responde a reflejos de estiramiento, a estímulos de estiramientos del músculo esquelético. De tal manera, aquí tenemos dos tipos de motoneuronas: las alfa, inervación de fibras extrafusales, y las gamma, inervación de fibras intrafusales. Aquí la sistematización de la sustancia gris de la médula espinal, el asta posterior, el asta lateral, ¿sí? Vísceromotora, ¿sí? Simpática, y el asta anterior, que es motora. Núcleos aquí aferentes y núcleos eferentes. Uno de los núcleos aferentes importantes es el núcleo de la columna posterior, núcleo de Clark, núcleo torácico posterior. Aquí nos encontramos con las diferencias de cada una de las regiones de la médula espinal. Por ejemplo, aquí en la región cervical, la presencia del fascículo cuneiforme y el fascículo grácil, ¿sí? Aquí estarán, aquí se ven el fascículo grácil en este segmento medial y el fascículo cuneiforme, separados aquí por un pequeño surco que es un surco intermedio posterior, ¿sí? En este segmento tendríamos nosotros al tracto posterolateral de Lissauer y la primera porción del asta posterior de la médula espinal, esta porción más posterior del asta posterior de la médula espinal, es la que se denomina como sustancia gelatinosa de Rolando, ¿sí? Aquí en el segmento cervical la presencia de el núcleo accesorio, ¿sí? El núcleo para el 11º nervio craneal, el núcleo frénico y un grupo de células laterales para los músculos del miembro superior, ¿sí? Aquí hay una organización que es somatotópica de la médula espinal cervical, en donde la inervación de los miembros superiores se ubica en este segmento lateral y la inervación de los miembros inferiores se ubica en este segmento medial, ¿sí? En el segmento cervical. En la región torácica, lo que podemos nosotros encontrar es al fascículo cuneiforme y el fascículo grácil, ¿sí? Ya identificados. Tenemos un grupo medial de inervación para los músculos del tronco. Aquí tendremos a la sustancia gelatinosa de Rolando, al núcleo dorsal o núcleo de la columna de Clark, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, la columna gris ya aparece. Esa asta intermedio lateral o asta lateral de la médula espinal aparece, la cual está ausente a nivel cervical. En la región lumbar, ¿sí? El fascículo cuneiforme no se encuentra. Dijimos que este fascículo cuneiforme o de Burdach solamente está presente en la región cervical y en la región torácica, ¿sí? Encontramos un grupo medial de células para los músculos del miembro inferior y un grupo central para dar origen a los nervios lumbosacros. La columna gris posterior contiene a la sustancia gelatinosa de Rolando, al núcleo de la columna de Clark y el núcleo aferente visceral, ¿sí? Y la columna gris lateral, es decir, el asta intermedio lateral o asta lateral de la médula espinal, se encuentra presente. En la región sacra, en la médula espinal sacra, hay un poco de fascículo de Burdach, de fascículo cuneiforme. El fascículo grácil siempre está presente, el fascículo delgado, fascículo de Gold, que es medial, que se encuentra aquí, siempre está presente a lo largo de toda la médula espinal.
Aquí también está en la región sacra la sustancia gelatinosa y no se encuentra, por ejemplo, en este segmento el asta intermedio lateral o asta posterior de la médula espinal. Aquí tenemos un corte de sección transversal de la médula espinal que contiene marcados en celeste a los tractos de las vías ascendentes sensitivas de la médula espinal y en rojo a los tractos descendentes de la médula espinal. Con este color azul oscuro se está marcando a diferentes tipos de tractos que tienen un sentido de dirección, un vector de orientación mixto, es decir, son ascendentes y a la vez descendentes. Por ejemplo, aquí podemos encontrarnos con estos dos tractos que ya están identificados, que son los tractos que pertenecen al sistema lemniscal medial, actualmente llamado sistema de la columna posterior, que se corresponden con el fascículo grácil o de Gaulle en el medio, también llamado delgado, en este segmento medial, y este fascículo llamado cuneiforme o de Burdach, separados por este surco, que es el surco intermedio posterior, y que contiene en el interior este pequeño fascículo motor, que es el fascículo interfascicular, valga la redundancia. Aquí vemos a un tracto, ¿sí? Que es el tracto posterolateral o dorsolateral del Isauer, que tiene una dirección mixta, asciende y desciende dos niveles medulares. Vemos aquí, por ejemplo, dos tractos. El más prominente, de mayor tamaño, es el tracto córtico espinal lateral, ¿sí? El más importante de la vía piramidal, y este otro tracto que se encuentra aquí en este segmento se corresponde con el tracto espinotectal. Luego nos encontramos aquí con otros diferentes tractos que se encuentran a nivel de la columna anterior y de la columna lateral de la médula espinal, como por ejemplo aquí el tracto córtico espinal lateral, tracto oligoespinal, rubro espinal, vestíbulo espinal, etcétera, etcétera. En este segmento vemos los tractos de la columna anterior y la columna lateral sensitivos de la médula espinal, por ejemplo aquí el tracto espinocerebeloso posterior, y en este segmento andará el tracto espinocerebeloso anterior en conjunto con el tracto espinotalámico anterior. Aquí se encuentra el tracto espinotalámico lateral, ¿sí? Y aquí la presencia de cada uno de estos segmentos, de estas referencias, de los tractos de la médula espinal. Espinocerebeloso posterior, el posterolateral de Dissauer, este fascículo que recibe el nombre de septo marginal, que se encuentra en la base del surco medio posterior, el fascículo interfascicular o semilunar, el córtico espinal lateral, el rubro espinal, que parte desde el núcleo rojo, aquí el bulbo retículo espinal o lateral y el ponto retículo espinal o medial, aquí el córtico espinal anterior, y en este segmento se ven unos fascículos que reciben los nombres de fascículos surco-marginales o sulco-marginales. Con respecto a la irrigación de la médula espinal, esta se va a encontrar vastamente irrigada a partir de dos redes que reciben las clasificaciones de redes extramedulares e intramedulares de la médula espinal. Las extramedulares se encuentran dadas segmentariamente por ramas que pueden proceder de la arteria cervical ascendente, rama de la arteria subclavia, por ramas que proceden de la vertebral, de las arterias lumbares o de las arterias intercostales, ¿sí? Recordemos que las arterias lumbares y las intercostales son ramos parietales que proceden desde la aorta desde la aorta abdominal, en el caso de las arterias lumbares, o la aorta torácica, en el caso de las arterias intercostales posteriores. Se constituye aquí entonces alrededor de todo este cilindro, de todo este cordón, a esta red extramedular dada por las arterias espinales anteriores, las espinales laterales y las espinales posteriores. Mientras que también existe una red intramedular que parte desde la red extramedular y que se dirige hacia el interior de la configuración interna de la médula espinal. Aquí tendremos arterias medias, radiculares y periféricas. Aquí nos encontramos con la formación de la arteria espinal anterior a partir de la convergencia de las arterias espinales anteriores. Estas espinales anteriores son ramas de las arterias vertebrales en este segmento de ascendencia hacia el endocráneo, ¿sí? Estamos hablando ya de la porción intracraneal de la arteria vertebral. Se dejan entonces estos ramos que son las arterias espinales anteriores y ambas convergen y se anastomosan por conjugación, formando en el espesor de la fisura media anterior a la arteria espinal anterior. Esta arteria espinal anterior recibe la anastomosis luego de diferentes arterias radiculares que pueden proceder de la cervical ascendente, de la parietal, de las intercostales, de las lumbares, etcétera, etcétera. Luego la formación de las arterias espinales posteriores, en este caso son dos, una derecha y otra izquierda, ¿sí? Ramas a su vez también de la vertebral. Estas arterias espinales posteriores caminarán por la columna posterior de la médula espinal, específicamente por el surco colateral posterior de la médula espinal, en relación estrecha con las raíces posteriores de los nervios espinales. A su vez, dijimos que segmentariamente nacen
a partir de la aorta o la cervical o ascendente o la vertebral, ramos que son espinales que penetran en conjunto con diferentes elementos a partir del foramen intervertebral o de conjunción hacia la médula espinal. Desde allí se dividen en dos ramos, un ramo anterior que camina por la raíz anterior del nervio espinal y un ramo posterior que también camina por la raíz posterior del nervio espinal. Desde allí ambos ramos se dirigen hacia la anastomosis con la arteria espinal anterior o con alguna de las dos arterias espinales posteriores. Se destaca aquí la presencia en el segmento de la dilatación e intumescencia lumbar o lumbosacra a esta arteria segmentaria anterior mayor medular o arteria de Adamkiewicz que se encarga de la inervación de este segmento. Esta arteria es una variante anatómica presente aproximadamente en el 60% de la población y que se encuentra generalmente del lado izquierdo de la médula espinal. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes clases. Saludos.